Este episodio es traído a ustedes por Daddy Yankee y su frase inspiracional: tú quieres ser como yo ahora, pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo Jordan. El shooting guard del reggaetón nadie tira mejor que yo, dribleando el flow y aquí se despliega. Welcome to the Stefan Dyer podcast, my people. Hello my people, no. Este episodio se salió fuera de control. He conocido a mi man crush. Podría hablar con Luis Diego Hernández 10 horas diarias. Luis Diego Hernández es psicólogo de la actividad física y del deporte. Su maestría fue otorgada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Comité Olímpico Español. Es costarricense y es una máquina de entrenamiento mental para maximizar el desempeño deportivo. Dios mío. Los que me conocen saben que de las cosas que más amo en el mundo son los deportes y el desarrollo personal. Luis Diego ha trabajado en diversas federaciones deportivas, asistiendo a varios mundiales y junto a los mejores árbitros, entrenadores y deportistas de Costa Rica en modalidades como fútbol, atletismo, tenis, natación, baloncesto, boliche, golf, racquetball, ajedrez, equitación, entre otros. ¿What? También ha trabajado en el extranjero en países como España, México, Argentina y Puerto Rico. Cuando edité el episodio no pude cortar nada, o sea, en serio, sé que está un poco más largo del promedio de los otros episodios, pero me encanta tanto que no pude cortar nada. Aparte, lo que más me gusta es la manera como Luis Diego desglosa los conceptos mentales del deporte y los aplica y conecta al crecimiento personal. O sea, ya sé que les va a encantar a los apasionados del deporte, pero no te tienen que gustar los deportes para entender el episodio y para poder aplicarlo a tu vida. Así que, mis queridos podcast escuchas, escuchen y aprendan. Y si lo quieren ver en video, busquen el episodio en YouTube, solo busquen The Stefan Dyer Podcast y no olviden suscribirse, comentar, like, mandarme $1000, perfecto. Ok, my people, empecemos. Disfruten a el indomable Luis Diego Hernández. Bienvenido Luis Diego Hernández, psicólogo de la actividad física y deporte, el indomable, el insaciable, el indescriptible, el Tony Robbins de los deportes, el titán de la psicología, Luis Diego Hernández. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarte, de verdad, Stefan. Muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar acá en tu espacio y compartir un poco de lo que más me gusta. Perfecto. Bueno, te tengo que confesar inmediatamente que he tenido un man crush en vos desde que te vi en la entrevista con Alejandro Egea y varios miembros de la élite deportiva costarricense, y todo el mundo hablaba, pero yo nada más te veía a ti, mi querido Luis Diego, y yo decía, se lo dije a Alejandro, mi amigo, con los que ambos fuimos al colegio, y le Correcto. decía, mae, yo tengo que ser amigo de Luis Diego. Te estoqueé en Instagram, me metí a ver todos tus posts, me leí todos tus posts, porque no tengo a alguien, va a sonar un poco arrogante, pero no tengo a nadie cercano a mí que sepa más de deportes que yo, y no tengo a nadie que realmente sepa tanto y le apasione tanto el aspecto mental de los deportes. En este podcast, que han habido pocos episodios por el momento, porque acabamos de empezar, yo siempre he dicho que me interesa más el proceso que el resultado. E indudablemente lo mental es súper importante en el proceso de cualquier atleta, y hay veces que los atletas llegan a la élite por talento, pero requiere muchísimo más que el talento para mantenerse ahí. O hay ciertos deportistas que ya pues se gradúan de la élite y se retiran y pasan por depresión de repente porque su identidad está muy asociada a ser famoso o a ganar mucha plata. Entonces me interesa muchísimo esta conversación de deportes y mental que vamos a tener. La primera pregunta, por 100,000 colones, es no, la primera Muy bien, pregunta. levanto la mano ahí por esos 100,000. Sí, es ¿cuánto tiempo llevas en esto de la psicología del deporte y de la actividad física, y cómo se estudia para esto? Ok, bueno, en cuanto al tiempo, si hacemos así como un promedio general, llevo alrededor de 12 años, poco más, unos 12 años.
Más o menos porque yo como el 2008 por ahí fue como mi primer paso ya en el campo aplicado a la psicología del deporte. En ese momento fue con el Deportivo Saprissa en las divisiones menores, con la categoría U15, U12, 13, por ahí. De hecho, en aquel momento, con quienes me tocó trabajar fue la camada de Jimmy Marín, de Randa Leal, Ah, de ellos que estaban de 12 años por ahí. wow. Entonces, hoy por hoy, sí, sí, es interesante porque tuve el privilegio de conocerlos en esa etapa, de muy niños, y después de me los topé en selección y ya hoy en día sabemos que son deportistas, futbolistas pues bastante consolidados y que todavía tienen muchísimo, ¿no?, de qué dar. Ese fue como mi primer oportunidad, mi primer contacto con la psicología del deporte, 2008, 2007, por ahí. Y cuando saqué mi maestría fue en el 2010, 2011, Bien. en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahí pues hice mi práctica profesional en el Atlético de Madrid. Sí, mae, qué bueno. Y después, sí, sí, una excelente oportunidad, la verdad. Y después mi primer trabajo oficial como psicólogo del deporte, ya teniendo mi maestría en mano, fue con la Real Federación Española de Atletismo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar Increíble. en lo que ya llaman unos campamentos, sí, unos campamentos de tecnificación deportiva que hacen 2 veces al año. Entonces, en ambos de ese año pues me dieron la oportunidad de asistir y pues bueno, fue como todo un lujo, la verdad, o sea, empezar la carrera profesional así Excelente, fue como que claro. soñado, ¿no? Es más, y te cuento otro dato más, es lo que me gané, lo que percibí de ese primer trabajo, la inversión que hice, porque la considero que es así, no un gasto, fue comprando pues una entrada en el Santiago Bernabéu para ver una semifinal de Champions, a su vez clásico, Real Madrid-Barcelona. Entonces, No. pues sí, como, Eso fue sí, cuando se eh, eh, mataban de 2010, 2011, 2012, por esa etapa. sí, de hecho que ese momento hubo una seguidilla de 4 clásicos, Sí, como en un tanto por la mes. Liga como por Champions. Ajá. Y pues bueno, yo asistí a uno de ellos, donde de hecho ganó el Barcelona 1-0. Impresionante como Messi silenció el Bernabéu con su gol, o sea, una cosa Sí, impresionante. Y bueno, en ese momento era obviamente Messi contra Ronaldo y en el banquillo pues Pep contra Mourinho, ¿no? Entonces, estaba claro. bien. Buenísimo, pues me voy a echar de clavado directamente porque me he leído tu currículum y tu biografía. Veo que has trabajado en liderazgo, control emocional, autoconfianza, atención, concentración, obviamente con la Federación Costarricense de Fútbol en todos sus equipos y también has trabajado con árbitros de la CONCACAF, Gafete FIFA, seleccionados en natación, ajedrez, boliche, racket, todo, básicamente todo. Entonces, de una vez me lanzo a la piscina. A ver. El Salvador, yo viví en El Salvador. Food Ujú. Playa. El Salvador, ¿cómo llega una selección de Food Playa de El Salvador a ser top 5 del mundo? Creo que llegó a ser top 3 una vez. Tengo muchos amigos del Salvador. ¿Qué rol juega lo mental ahí? Porque no es que los salvadoreños crezcan para jugar Food Playa. O sea, Costa Rica tiene más costa que El Salvador. De repente hay países como España que tienen también mucha más costa, más recursos, más apoyo. ¿Qué tanto juega en lo mental esto o en un Leicester para ganar la Premier League? Eh, estos upsets de la historia que nadie apostaría por esto, ¿qué tanto juega el aspecto mental ahí? ¿O es que sí se juntó una generación de atletas que vienen jugando por años juntos y ese día esos años explotó ese talento? Sí, a ver, bueno, es una excelente pregunta. Siempre cuando se alcanza el éxito en el deporte, entendiéndose éxito, que es pues, cumplir con los objetivos, las metas propuestas, en la élite, pues en su mayoría resultado, ¿no? Eh, pues es una combinación de factores, es multifactorial. Ahora vos mencionabas, por ejemplo, uno de esos factores que es el recurso económico. Otro factor es la infraestructura. O sea, por ejemplo, El Salvador tiene pues, un estadio, o sea, con todas las de ley a nivel de fútbol playa.
ahí nosotros nos tocó eliminarnos, fue la última vez que logramos clasificar para el Mundial de Portugal, y tiene una infraestructura, o sea, de primer nivel a nivel de fútbol playa. El Salvador, hasta donde tengo entendido, efectivamente ha encontrado ahí un nicho que le ha dado resultados y por ende los recursos se han inclinado un poquito más ahí y creo que la selección del Salvador de Fútbol Playa, o sea, tiene un trabajo no intermitente, sino como a lo largo Sí, de todo el año. O sea, es un trabajo bastante serio con un seguimiento importante. Uno, dos, esa selección viaja por todo el mundo a torneos, a fogueos. Entonces, ahí te voy sumando como ingredientes, ¿verdad? De sí, infraestructura, recursos, fogueos internacionales de nivel. Obviamente, tenés que tener un talento. Entendiendo talento, igual de hablar de este talento nos va a llevar pues un programa entero, pero por lo menos partir de una definición, Estefan, sí, entender el talento, entendiendo talento como esa capacidad por encima del promedio que tienen los deportistas, ¿verdad? O determinados deportistas. Esa capacidad, ese talento normalmente tiene dos componentes. Uno es de orden hereditario, biológico, ¿verdad? sí, Fisiológico. Y otro, pues, construido, social, aprendido, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un talento es porque tiene una predisposición genética importante para ese deporte, para los requerimientos físicos, técnicos, sí, tácticos y psicológicos de ese deporte. Y al ser entrenados, pues se estimulan y se desarrollan. Ahora, ahí entra en juego el entrenador también, el cuerpo técnico, o sea, en manos de quién pasó, ¿verdad? Si claro. fueron las mejores manos, si fueron personas con una formación adecuada, una excelente metodología o no. Entonces, como ves, es una gama tan amplia de variables que juegan para bien o para mal, pero volviendo al tema de El Salvador, pues ellos han encontrado su nicho y efectivamente, como decís, son potencia, o sea, son potencia Increíble, mundial sí. en esa modalidad deportiva. Un país como Rusia, que ahora que vos mencionabas, costas, sí, efectivamente que tenemos más, pero oye, imagínate Rusia, o sea, un país que por su clima naturalmente y todo, nadie imaginaría que Rusia pues podría desarrollar una modalidad así, porque Sí, sí, sí. por lo menos a nivel geográfico uno no lo imagina, y Rusia es una superpotencia también. Entonces, Qué loco. ahí me juega, sí, sí, juega muchos factores. Inclusive, bueno, no sé si me permitís contar una experiencia que tuvimos ahí en El Salvador, Claro. ahorita que lo pusiste de ejemplo, porque en esto acá todo juega, ¿no? Entonces, la última vez que nos fuimos a eliminar, o la penúltima más bien, la última fue en Bahamas y no logramos clasificar. La penúltima fue en El Salvador y bueno, tuvimos que pasar una serie de adversidades, digamos, fuera de cámaras, fuera de competencia, que todo eso juega. Nos pusieron el día que jugamos contra ellos, que era el partido, por cierto, que definía quién clasificaba y quién no, una buseta, bueno, que le llamamos acá, ¿verdad? En Costa Rica, no sé si Ajá, será ajá. microbús, una van, y de pues que nos la pusieron más pequeña de la cuenta. En todos los demás partidos siempre una van con buen espacio y esa no, era una más pequeña. Entonces todos íbamos más estrujados. Desde ahí se empezó a jugar el partido. Claro. Estábamos en el camerino y no funcionaba el aire acondicionado de No. casualidad en ese partido. No. Y Sí, así te voy a ir comentando cosas que pasaban, que empezás a jugar el partido en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, ya durante el tiempo reglamentario y todo, pues logramos la clasificación y después fue bastante celebrada porque no fue nada fácil luchar contra un equipo, una selección de muy buen nivel y además ese tipo de cosas, ¿no? Que juegan también siempre muy importante en sí. el deporte, que no lo ven las cámaras o no lo ven los aficionados, pero pasa, ¿verdad? Me encanta ese tipo de anécdotas porque uno no las ve, Ajá. no ve el detrás. Me hubiera encantado a mí ver el detrás de cámaras de Ronaldo, Luis Nazario de Lima, o sea, de Ronaldo, el gordo, que es gordo, pero no era gordo, Fenómeno. del fenómeno, la final del 98, que se supone que tuvo un stroke o se desmayó y un montón de cosas, ¿qué habrá pasado, verdad? ¿Qué tanto? Yo he escuchado en los periódicos y jugadores que se van a Europa, pegan el salto y dicen, por ejemplo, jugadores centroamericanos o mexicanos o suramericanos y dicen,
hay talento en nuestro país, hay talento en Centroamérica. Cuando vamos al Mundial tenemos el talento para ganar, o no sé, jugadores ecuatorianos, argentinos, chilenos, pero dicen, hay que creérsela. Los europeos se la creen y nosotros no nos las creemos. Suena fácil como que, ay, ya me la creí, pero me da la sensación como que es un proceso de años y factores que se combinan para que uno empiece a creer. Yo lo veo como en la inmigración que vienen de latinos a Canadá, y uno a veces piensa que porque no habla inglés bien, de repente no va a ser tan bueno en una posición de banco, o de repente uno porque no tiene experiencia canadiense, yo vivo en Toronto, Canadá, no voy a ser tan bueno como el canadiense, pero de repente ya que entran a ese rol, a ese trabajo, pasan por un periodo de adaptación de un mes o de 2 meses, lo que sea, les va hasta mejor que a los locales, porque quizás vienen con más ganas, con más recursos, no con más recursos, pero han tenido que tal vez vencer más adversidades y les va súper bien. ¿Cómo podemos hacer para que nos la creamos? O sea, ¿qué tipo de cosas tienen que pasar? Suena simple, pero no creo que lo es, porque si no todos no la creeríamos, para que podamos ser más exitosos en pruebas internacionales, en mundiales o en torneos Coca-Cola, que van muchos equipos de diferentes países. Sí, bueno, ahí daste, o sea, das totalmente al clavo de una gran pregunta, porque, como decís, es una frase muy popular, muy conocida, de creérsela, al menos acá en Costa Rica. Y vamos a ver de qué manera te puedo hacer como una síntesis, por lo menos de mi visión, Ajá, de qué consiste esa frase y y tu pregunta también es cómo se puede desarrollar, cómo se puede trabajar, ¿no? Para claro. lograr ese famoso creérsela. A ver, cuando decimos creérsela, en el fondo, por lo menos de una variable psicológica a la que atribuye, obviamente, es a la autoconfianza, a la confianza, ¿no? Sí, Por definición del libro, la autoconfianza en el deporte se entiende como la creencia, por eso es una conexión directa, la creencia de las capacidades, las habilidades que el deportista posee para desarrollar o realizar una determinada tarea. Entonces, sí, de esa definición, las palabras claves son creer, ¿verdad? O la percepción, la creencia que se tenga sí, de mis capacidades o habilidades para poder hacer, ejecutar X tarea, ¿no? Ahora, entonces, si sabemos que la confianza es un pilar clave de los deportistas de élite, de éxito, entonces la pregunta es cómo se logra ganar confianza. sí. Y pues, por lo menos desde el punto de vista psicológico, parte mucho, inclusive desde cuando somos concebidos o no. O sea, desde solo el hecho de saber si somos hijos deseados o no deseados, es decir, si fue un golazo, no fue un golazo, si fue planificado o no. A Ajá. partir de ahí va teniendo, o sea, va construyendo un poquito la influencia. Influye también cómo fue esos meses de embarazo de la madre, era la Wow, qué gestación, cómo estuvo el responsabilidad en estado los anímico, padres. muy alta, muy alta. ¿Cómo fue cómo fueron esos 9 meses a nivel anímico, por ejemplo, de la madre, a nivel de fuentes de estrés, etcétera? Porque todo ahí va permeando un poco a la criatura. Después hay unas tareas básicas que tiene que desarrollar tanto mamá como papá, que le llamamos la primera infancia, que es de 0 a 5 años aproximadamente, que básicamente las tareas que tiene que cumplir son tres misiones. Uno, el afecto, el amor que se le dé a ese niño, esa niña. Dos, la protección, o sea, cuidarlo, darle seguridad, digamos que sería Ajá, ajá. el resumen. Y tres, una necesidad biológica que es la alimentación. Entonces, cuando tenemos esas tres necesidades de comida, de afecto y de seguridad, eso es terreno fértil para que puedan hacer una buena autoconfianza saludable. De lo que suceda de esos 0 a 5 años en adelante también, la vivencia de qué tanto le permiten desarrollar su autonomía, etcétera, pero siempre el vínculo mamá, papá, principalmente mamá, Estefan, en los primeros años, porque la mamá de una manera natural, pues lo gesta y también la alimenta, ¿no? Se da de mamar. Ajá, Entonces, ajá. hay un vínculo un poquito más fuerte, hay como un pasito más arriba que el papá en ese aspecto. Entonces, pero los dos son importantes.
Y así, vamos, para no ser tan extenso, esos momentos Sí. de antes, durante la gestación, después de nacer, vieras que tienen muchísimo que ver con Wow. la confianza que tenga el individuo donde sea que se desarrolle después. Y el segundo gran capítulo de esto es las condiciones ambientales, es decir, por qué situaciones tuvo que vivir. Ahora vos decías, ese ejemplo de ese migrante que llega a Canadá, que posiblemente tiene una historia de adversidad muy alta, ¿verdad? Que el entorno fue complicado, entonces eso también juega un papel importante, Es, de qué inter- es tanta in- complicación. es Uh -huh. interesante porque me daría la sensación de que a los alemanes, como a Tony Kroos o a alguien así como que o a los finlandeses, a Jari Litmanen o a alguien así como que, pues, no se ve como que los quieren mucho, o que su núcleo familiar es grande, o que fiestean, se abrazan, se besan. En cambio, en Costa Rica siempre queda como los países más felices del mundo, y parecería que tuvieron una buena infancia, o después veo a Robinho o a otros jugadores de Brasil que de repente tuvieron, Dani Alves, que tuvieron inicios muy, muy, muy pobres y difíciles, y de repente haberse fogueado en los peores lugares también les ha dado cierta autoconfianza. No lo sé, claramente son varios factores, ¿verdad? Exacto, entonces, digamos que esto que te acabo de comentar son líneas generales de cómo se puede construir Claro, idealmente una autoconfianza. Ahora, como te decía, de que anteriormente hay una influencia genética hereditaria y otra ambiental. Hay quienes nacen con una fortaleza mental alta, o sea, que ya vienen sí. hechos para poder recibir golpes. Hay otros que tienen una fortaleza media y otra baja. Hay algunas personas que esa adversidad les representa un reto, un desafío. Hay otros que más bien les hunde, ¿no? Sí, Entonces, ahí hay tantas situaciones que entran en juego, pero, digamos, en términos generales, esa primera parte es importantísima. Después ni que hablar cuando entramos en preadolescencia, adolescencia, repito, que con quién estuve yo compartiendo, qué tipo de entrenadores, qué tipo de compañeros tuve. Hoy estamos viendo muchos casos de síndrome del burnout, del quemado, en sí, edades muy tempranas a nivel de deportistas. Mucho tiene que ver entrenadores, padres de familia. Entonces, son tantos sí, factores, pero para regresar a creérselo a Estefan, entonces yo creo que es efectivamente conectar con ajá, esas ajá. habilidades que uno primero considera que tiene y que sabe que es capaz de, y tener esa predisposición de que yo tengo determinadas habilidades para afrontar esto que tengo enfrente, pues vamos a jugar o vamos a aumentar ese de creérsela. Y si es un deporte colectivo como el fútbol, pues bueno, es más complejo porque y qué tanta creencia tiene cada jugador para poder sumarle al equipo, ¿no? Claro. Y nada más lanzarte un dato, por lo menos a nivel de Costa Rica hemos hecho algunos estudios, no han sido publicados, pero hemos topado con generaciones que por ahí más del 60-70% no cuenta con una figura paterna, por ejemplo, de los Qué jugadores. increíble. Sí, Eh, está súper eh, interesante el dato porque me da la sensación, bueno, LeBron James tampoco cuenta con una figura paterna. Mucha gente que ha llegado sí, lejos tampoco. Bueno, Messi lo llevaba a la abuela al campo a entrenar, y obviamente sí tenía una figura paterna, pero creo que muchos es como, adversidad. El único que me acuerdo, así como de la élite, digamos, que parecía que tenía plata, y por lo que he escuchado era Kaká, que acá, tenía, correcto. plata, y muy, muy religioso, cristiano, evangélico, católico, no me acuerdo. Y ahí hecho que acá tenía un círculo familiar muy fuerte, o sea, era una Cierto. familia muy unida, ¿verdad? Que allá, pero este es de los menos, como decís, o sea, una visión de Claro, que sí, acá son de los menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos ejemplos que están mencionando y que vienen y van a sumarse más, o este dato que te estoy lanzando, ven en el fútbol pues la salida, ¿no? El deporte, la sí, salida eso para es. poder Salir de traer la pobreza, soluciones. algunos. Ujú. Ok, ahí te vale, por el momento has pasado esta entrevista con creces, 10/10. Ahí Muchas vamos. gracias. Yo ya sabía todas las respuestas, pero igual te las quería hacer como para ver si en realidad habías hecho la maestría en España o no. Ok, entonces me da la sensación de que el rol de psicólogo deportivo ha evolucionado mucho. Yo estoy seguro que
en 30 años todos los equipos van a tener psicólogos deportivos y van a mirar atrás y van a ser como que, ¿por qué no lo teníamos? O sea, como que a medida que va avanzando los estudios y evolucionando el deporte, los van a tener y he visto en los mundiales, aún más que de fútbol, que el psicólogo tiene más rol, en dónde va a ser la concentración, un núcleo muy cercano al cuerpo técnico de qué van a comer, cómo van a ser los cuartos, con quién van a dormir, y todas estas cosas, para fortalecer lo mental y que no tengan tantas distracciones. Ahora, me interesa, porque soy un chismoso, qué tipo de conversaciones puntuales se tienen con los jugadores. Por ejemplo, un jugador ahorita hoy en día como Coutinho o Griezmann, que están pasando por un momento en que tal vez no es el nivel que se les acostumbra a ver, qué tipo de concentraciones o bloques mentales puede tener este tipo de jugador, que no es una conversación de 10 minutos que va a tener el psicólogo deportivo, ya voy a meter 20 goles, no, ya sé que no es así, pero cómo se puede ir trabajando, qué tipo de conversaciones se tiene para que venzan estos miedos y de repente puedan volver a marcar y sentirse contentos, como decía Ruth Van Nistelrooy, que los goles ser un delantero es como el ketchup, que no sale, no sale, no sale, y de repente ¡pah! Sale todo. ¿Qué se le dice al jugador? Soy un chismoso, quiero saber qué conversaciones hay. Bueno, primero que todo, para que un trabajo sea, digamos, efectivo, sea eficaz en este tipo de necesidades o tipos de consultas, tiene que establecerse, pues, un vínculo con el jugador. Me refiero a que ya se conozcan, que sepa cuáles son los alcances del trabajo de uno, cuáles son las limitaciones, y efectivamente, ahora que recién hablamos de confianza, que haya esa apertura, ¿no? Porque lo primero que se necesita para poder trabajar con un deportista es una motivación de cambio, Estefan. O sea, que el Claro. deportista esté dispuesto de antemano, a priori, a saber que tiene que, yo normalmente lo pongo y te digo realmente las conversaciones que yo suelo tener, tres preguntas básicas. Uno, de esta situación que estás viviendo, ¿qué consideras que tenés que empezar a hacer? O sea, ¿qué tenés que incorporar a hacer? Dos, ¿qué tenés que dejar de hacer? Algo Súper que ya no importante. tienes que practicar. Y tres, que tienes que seguir haciendo. Habrán cosas que te están funcionando, no todo está mal. Y mucho gira un poquito sobre esas tres preguntas. Yo suelo preguntar más que hablar, o sea, se Claro, pregunta más, se le hace más preguntas al deportista para que vaya un poco generando su descubrimiento, digamos, como de un lo que life está coach. pasando, más o menos. Y después también tres preguntas claves es, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted ahorita? Hacer más goles. Okay. ¿Qué necesitas? Pero respuestas puntuales. Claro. Desmarcarme más, buscar espacios y pivotear. ¿Okay? ¿Qué estás haciendo para mejorar eso? Mm, Pues no sé, no mucho. Ok, entonces ya tenemos una idea. O sea, aunque te han dicho, Súper. con la mejor de las suertes es que te respondan así, pero no es tan fácil que te respondan así. Entonces está mucho una pericia, digamos, en la habilidad que tenga el psicólogo, en ese rapport, digamos, en esa empatía ya construida Sí, previamente, y que se le trate de hacer, yo lo que siempre digo es como que dos ejemplos. Yo pretendo ser un espejo, o sea, yo me convierto un poco en un espejo para que el deportista se vea de algunos ángulos que normalmente no se ve, ¿verdad? Que nos cuesta. Y dos, yo les suelo decir que el psicólogo es la persona, imaginamos que estamos en una isla, vos y yo, pero que de pronto sí. yo tengo un foco y yo tengo un mapa. Entonces, vos tenés que Qué hacer las cosas, buena. ¿verdad? Entonces, yo te facilito, te doy unas herramientas para que llegues donde vos querás. Pero quien tiene que ponerse las pilas sos vos, ¿verdad? Me encanta. Entonces, un poquito por ahí, ¿verdad? Y sí, o sea, las conversaciones puede ser ya totalmente formales, que se le saca una sesión de antemano, puede ser en el campo, ¿verdad? Terminó el entrenamiento, vamos caminando, puede ser cuando está hidratando, si estamos concentrados puede ser en el pasillo, en el lobby, o sea, hay unas que son más formales y otras que son más informales. Me encanta. Súper importante. Yo, desde que, desde que renuncié a mi trabajo hace 3 o 4 años, de mi trabajo bancario para dedicarme a la comedia, empecé empecé en este camino de personal growth, a leer mucho,
a estudiar jugadores high performers, a tener coaches de correr, de maratón, de vida y un montón de cosas. Y me parece que todo lo que estás describiendo es darle herramientas al jugador para que él mismo se conteste y tenga muchísimo más, como dice en inglés, self-awareness, y pueda verse desde otros Correcto. ángulos que de repente no conoce, esos puntos ciegos, como le llaman. Y hay una frase que dice Conor McGregor en la entrevista con Tony Robbins, que es mi entrevista favorita de la historia, que dice una frase de Bruce Lee: know yourself to know others, conoce a ti mismo para conocer a otros. Y es súper importante. Ok, bueno, seguís con 100 en esta entrevista, pasaste la última pregunta también. Perfecto, Ok, perfecto. Nada más, de hecho, perdona, porque esa frase que dijiste me parece importantísima. De hecho, que los estudios nos indican que la base de la fortaleza mental es el autoconocimiento, que es lo que ¿en decía serio? Broly en esta entrevista. Sí, sí, a ver. O sea, el primer paso es reconocer cuáles son mis habilidades, mis fortalezas y cuáles no. Dos, una vez que están reconocidas, identificadas, tengo que ponerme a trabajar en ellas, o Sí, sea, tanto en las que soy bueno como en las que no, ¿verdad? sí, Y clave. eso es el primer pasito, es la base. Y me parece que la gente que ha logrado cosas extraordinarias en los deportes y en la vida, en diferentes industrias, lo ha hecho maximizando en sus virtudes y fortalezas, y no tanto tratando de fortalecer sus debilidades como tal. Entonces creo que uno no puede fortalecer las fortalezas si no sabe cuáles son. Entonces en ese camino del self-awareness Exacto. estoy totalmente de acuerdo. Eso muy bueno que acabas de decir, Estefan. Yo lo he leído como la regla de los 2 grados, que muchas veces nos han enseñado a trabajar el doble, el triple en las cosas que no somos muy buenos. Hay que trabajarlas, pero creo que das el clavo y lo comparto 100%, que si trabajamos, y este ejercicio lo hago con los deportistas muy a menudo, yo les digo, hágame, o para que nos van a escuchar, o sea, pongan una lista de 3 cosas que son muy buenos como deportistas, Sí, como lo que sea que se desempeñen, ¿no? Yo soy bueno en A, B y C. Ahora, ¿en qué cosas no, que no es mi fuerte, que no lo mío? A, B, C. Entonces, yo le digo que se ponga una calificación del 1 al 10. Entonces, en la primera habilidad que se dio, ¿qué tan bueno es? Un 9, un 8, un 8, ok. En la columna, que no son tan buenos, del 1 al 10 que se da. Bueno, un 4, un 6, un 5. Okay. Entonces, sí, si vos le invertís trabajo en las cosas que no son tan buenos, pues ahí es donde viene la regla de los dos grados, o los 2 pasitos. Si estás en 5 y trabajas fuerte, vas a llegar a 7. Es mejor que 5, sí. Pero total. donde te diste un 8, si trabajas fuerte también, aumentas 2 pasos, ya estás en 10. Entonces, Sí, ¿qué es lo que sucede? Que de esas 3 habilidades, la idea es de que te hagas el amo y señor. O sea, ahí total. sos el experto. Como Sos el dice Pep, experto. el puto amo. Yo no lo quería decir, pero tal cual, me leíste la mente. Me leíste la mente, exactamente. O sea, acá el puto amo. Entonces, en esas 3 cosas es muy difícil que te ganen. Sí, En estas 3 le puedes invertir tiempo, sí, pero no lo tuyo. Así que tratar de llevar el juego en una zona que no sea esa. Si te llevan ahí, pues tener recursos, pero no sos sí, el mejor, ¿verdad? sí. Entonces, esa propuesta es muy buena. Voy a mencionar dos cosas antes de que se me olviden, porque estoy muy emocionado con esta entrevista. La primera es que Blake Griffin en el podcast de Armchair Expert, que es mi podcast favorito, dice que él tenía un psicólogo deportivo y él empezó a trabajar con él y no, súper bien, todo bien. Y de repente le fue a decir todo lo que habían hablado en la sesión al coach con el que él no se llevaba, y a él mismo le dejó de hablar al psicólogo deportivo. Y es ese tema de la confianza que es tan importante. Y lo segundo es que Alex Caruso de los Lakers, que es un jugador de banca que ha tenido un rol muy importante en el campeonato de los Lakers, dice que muchos jugadores que vienen de colegiales o de high school, que eran los putos amos, tratan de continuar siendo los putos amos en equipos donde ya hay un puto amo, o de repente es mucho mejor, y no se saben adaptar a un rol secundario, y terminan pasando una temporada en la NBA en lugar de 13, siendo un excelente jugador de banca y poder hacer esto
de una carrera, o sea, poder hacer una carrera larga en la NBA. Entonces creo que es muy importante tener este autoconocimiento de uno y también tener un autoconocimiento de lo que está pasando alrededor. De repente, ese rol secundario que uno pudiese tener en el equipo totalmente está alineado a tus fortalezas todavía. O sea, puede ser que ese rol secundario uno lo hace con lo que uno es mejor, como Dennis Rodman en los Bulls. El mae dijo, ok, soy muy bueno reboteando, soy un jugador físico, desespero a Karl Malone y a todos los jugadores, ok, eso es lo mío. Y el mae se quedaba así, viendo cómo reboteaba, hacia dónde iba a rebotar en el aro, todas estas cosas. Es un claro ejemplo de alguien que creo que está en el Salón de la for sure, está en el Salón de la Fama de Dennis Rodman, Sí. y es un role player excelente que supo explotar sus fortalezas. Sí, sí, con respecto al primer comentario, lo más preciado, lo más importante que tenemos los psicólogos y no solo el del deporte es el secreto profesional, es la confidencialidad. Cuando eso se rompe, apague y vámonos, como decimos en Costa Rica. Sí. O sea, no hay nada que hacer. O sea, entonces ese es un error, pero es un error capital, o sea, es un pecado capital el que lamentablemente cometió este colega. Está en la lista, obviamente, de los nunca hacer Sí. ni romper. Inclusive en los códigos de ética, los colegios profesionales, eso está sancionado. O sea, te Ah, retienen ¿en la serio? licencia, el permiso. Sí, sí, eso es una falta Wow. gravísima, gravísima. Entonces es muy lamentable, pasa, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente el deportista, estos son los profesionales que como algunos logran aceptar y todos avanzamos, en este tipo de cosas todos retrocedemos, porque ya Cierto. empiezan a correr la voz, no vas con un psicólogo que le cuenta todas las cosas y bueno, entonces muy lamentable. Y con respecto a lo segundo que decías, esto es muy habitual, yo lo he visto acá en mi atención también, de los deportistas que cuando cambian de categoría, en la anterior eran referentes y en la nueva son los últimos en la Sí. cola. Entonces, y eso es un Cierto. golpe muy Al fuerte ego, claro. claro, a su estima, a su confianza, a su concepto, porque tiene que reconstruir. Entonces, digamos que se rompe ese concepto, esa estima, esa confianza que tenía, pero tener dos opciones. O agarrarse esos pedacitos que se rompieron y los vuelvo otra vez e integro unos nuevos de lo que necesita en esa categoría, lo que sigue en esa categoría, y me hago fuerte y ahí estoy compitiendo, o me desintegro y al final me quedé ahí, que es lo que decías, que dura una temporada y hasta luego, pero tiene que asumir muy bien, esto tiene que ver mucho con la cohesión de grupo, de equipo, porque básicamente la cohesión se puede entender como tres pasos. Claridad del rol, o sea, qué me Sí. toca hacer, qué no me toca hacer, soy el principal, no soy el principal. Dos, aceptación del rol, que ahí es donde Sí. tienen muchos problemas, como estás diciendo. Y tres, ejecución del rol, hacerlo, ¿no? Entonces, ahí suele haber mucha resistencia, egos, como decís, acá en Costa Rica decimos derecho de piso, o sea, hay que Cierto. pagar, ¿verdad? De estar ahí, estar un poco arriba con ciertos privilegios, hay que ganárselo. Cierto. Y eso es en todo lado, o sea, eso pasa en el deporte, en cualquier otro ambiente laboral, o sea, gente más constituida, más consolidada, y pues vienen nuevas generaciones, vienen nuevos liderazgos, y es así, pero no todas las personas, como decís vos, logran entender ese rol, y los que sí, como pusiste el caso de Neil Rodman, pues lo hacen muy bien y destacan, también destacan porque son Sí. fundamentales en el engranaje del equipo. Me encanta. Ok, ni siquiera te tiré la pregunta porque estábamos tan emocionados aquí con esta conversación. Nos damos 7 horas. Ok, entonces voy a ir a la pregunta directamente. Ok, me queda la duda de qué hubiera sido de muchos jugadores. ¿Qué hubiera sido de Adriano, el brasileño? ¿Qué hubiera sido del Mágico González, de El Salvador, que es un dios allá? George Best, Maradona, Claro. que se acaba de morir. Si hubieran tenido disciplina, y me da la sensación de que no, obviamente ellos no querían terminar así, o sea, no querían entrar en drogas, caer en el alcohol, y tuvieron vidas muy tristes después del retiro, a pesar de haber estado, pues, estrellas multitudinarias internacionales, celebridades, y me parece que muchos están bien, entre comillas, durante sus carreras profesionales,
por el ritmo y la disciplina que conlleva estar en la concentración, ir de aquí para allá, tener que ir al entreno para que no sean penalizados, pero muchos pasan por una depresión tremenda al retirarse. Me da la sensación de que asocian su self-worth, lo que valen como persona o su identidad a ser atletas, a ser venerados, a ser millonarios, que todo el mundo hace lo que ellos digan, y apenas se retiran pasan por una depresión tremenda. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para fortalecer lo mental y que la transición de profesional al retiro no sea tan dura? Y lo otro es, ¿cómo podemos hacerlo para que no solo lo puedan hacer de profesionales? Porque ya de profesionales sí se lo pueden pagar, pero de repente, ¿cómo podemos fortalecer lo mental a jugadores de la NCAA colegial en Estados Unidos o a jugadores de high school, pues, del colegio? ¿Qué cositas se puede hacer para que cuando terminen estos procesos no pasen por depresión? Hay muchos jugadores, muchos atletas de las Olimpiadas, o no sé si la mayoría, que apenas terminan las Olimpiadas caen en depresión, como lo ha dicho Michael Phelps en su documental. ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, yo creo que en parte tu pregunta y comentario ya daba la respuesta. Primero, tenemos que apelar a los trabajos de prevención. O sea, esto es igual que el Sí, tema de salud. O sea, si tenemos unos buenos hábitos, si comemos bien, si descansamos bien, si hacemos ejercicio y tal, vamos a aumentar probabilidad de éxito en nuestra salud, ¿no? Entonces, en este caso, como bien decís, ya tenemos un síntoma que son los retiros no bien, digamos, gestionados, porque caen en este tipo de situaciones, sea de salud mental, como depresiones, ¿verdad? O de quiebra a nivel financiero, etcétera. Entonces, la respuesta va hacia la base. O sea, tenemos que bajar un poco y ir a la base. ¿Cómo lo solemos hacer o cómo yo lo he intentado cambiar el rumbo? Bueno, acá entra el tema de diseñar un proyecto de vida. Entonces, a los deportistas jóvenes o de iniciación deportiva o deporte base, no solo es incorporar las metas que tengan en el deporte que hayan elegido, sino también metas de otro orden, o sea, sean académicas, sean de algún negocio, sean familiares, sean de amigos, sean de ocio, me encantaría visitar tal lugar, o sea, sí, construir una serie de metas que no esté instaladas solamente en el campo del deporte. Porque sí, cuando se pone todas los huevos en un solo canasto, entonces apostás como en el póker, ¿no? All in, o sea, decir, bueno, ok, voy sí, a poner todo acá en el deporte, si la pego bien, como estos casos que mencionaste, que fueron destacados, figuras, íconos, etcétera. Pero cuando no gestiono bien esa ganancia de lo que gané y le aposté todo, pues lo pierdo todo. De hecho, hay estudios que indican de las personas o familias que han ganado la lotería sí, en que Estados they Unidos, go en todo broke. lado, exacta, o sea, de que fue una maldición. O sea, la gente, Sí, ellos declaran de que hubiesen preferido mil veces seguir su vida normal, totalmente. porque eso no es la felicidad, ¿no? Entonces, al final tratan de pertenecer a grupos sociales que no pertenecen, porque se compran la mansión en tal ciudad, que la gente del barrio de la mansión saben de que no son ricos de verdad, sino que se pegaron la lotería, entonces no entran en ese grupo, y la Ajá, familia y los amigos les empiezan a absorber y no tienden que la cuenta en el banco, o sea, va bajando, o sea, la plata se sí, gasta, sí, sí, va para abajo, ¿verdad? Y entonces no lo logran. Entonces apuestan todo en el deporte y cuando viene el retiro, sea natural o por lesión o por alguna otra razón, lo pierden todo. O sea, le di todo, pero lo pierdo sí, todo. Entonces, la idea es que puedan desarrollar y no poner todos los huevitos en ese canasto, sino invertir un poco. Vos que estabas en el campo de las finanzas, una de las principales máximas a nivel financiero es la dosificación, diversificación, la diversificación del dinero. O sea, no puedes poner todo tu dinero en algo. Invertir claro. aquí, tenerlo acá, no tengas todo tu plata. Es el mismo principio, digamos, pero a nivel de salud mental, ¿no? Entonces, Sí, esa es un poco, como bien decías, de hacerlo de pequeños. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos a dar talleres, por ejemplo, de manejo de dinero, qué es un interés, qué es una cuenta de ahorros, qué es sí, una cuenta de débito, qué tal. Empezamos a dar, ¿verdad?, formaciones para que ellos puedan entender de algunos conceptos que la pueden hacer muy bien sus finanzas, por ejemplo. Entonces ahí ya hacemos un retiro un poco
más Sí, saludable, ¿verdad? me parece que ya lo han empezado a hacer en los Estados Unidos, que todo está un poco más avanzado en términos colegiales, de high school, y todo está más organizado, por así decirlo. En el draft, después del draft de la NFL, de fútbol americano, hay una semana que no sé cómo se llama, pero pues llamámosle de semana de orientación a los jugadores que han pasado colegial a profesional, y llegan alumni, por así decirlo, jugadores ya graduados, ya retirados, o jugadores del salón de, no sé, Jerry Rice, que venga a dar talleres y charlas de, hey, chicos, van a ganar $1 millón en la siguiente semana, que no es nada, o sea, para ellos no es nada, y todos sus amigos de repente van a salir de las rocas y todos van a querer, ay, ahora sí eres mi mejor amigo, vamos a comprar carros, mujeres, alcohol, drogas, playa, mansiones, y de repente cuando no te va bien, ya ningún amigo está ahí, ¿no? Entonces, creo que les dicen lo que va a pasar, les dan clases de finanzas, clases de diferentes cosas que es importante en la vida. Obviamente no todo lo pueden enseñar en una semana, pero a tu punto, creo que es súper importante que no solo uno esté bien en un área de la vida. Como te dije, he estado estudiando a muchos high performers y leyendo muchos libros de crecimiento personal. Tengo una agenda que se llama Living Your Best Year Ever, de Darren Hardy, que también tiene uno de mis libros favoritos que se llama El Compound Effect. Y ahí dice que básicamente hay como 8 áreas grandes o generales de la vida. Y yo aquí tengo mi chart de todas mis metas Ah, qué de bien. want to do, in progress y done, divididas en las áreas de la vida. Entonces, Ujú. digamos que las áreas de la vida principales son eh, business, o sea, finanzas, crecimiento personal, físico, las relaciones, lo espiritual, estilo de vida y la familia. Entonces, el libro, o sea, todo lo de básicamente en la vida se puede agrupar dentro de esto, como que las metas o las áreas de la vida. Entonces, este libro, en una de las partes favoritas mías, dice que si uno despunta demasiado en un área, digamos que en un área estoy como que nivel 9 sobre 10, y en todas las otras áreas de mi vida estoy en un 2, ese 9 va a terminar cayendo al promedio de las otras generalmente, si uno no las termina cuidando. Entonces, cuando yo veo como gente millonaria que es miserable, es que están despuntando en un área financiera o de negocios y han descuidado la familia, han descuidado lo espiritual, las relaciones, lo físico, o hay gente que es multimillonaria o celebridades que se suicidan porque son miserables. Entonces, ahí uno dice, hay que tener un balance sano, y creo que aplica también a los deportes. Están despedazándola en lo financiero, que son millonarios, y de repente están despedazando en estilo de vida, de repente porque están en Ibiza y en todos lados con sus yates, pero no le hablan a sus papás, han descuidado lo espiritual, tienen ansiedad todo el día, y lo físico de repente, bueno, están bien por los deportes, pero lo han descuidado. Entonces aquí viene mi siguiente pregunta. En The Last Dance, documental favorito de la historia de mucha gente en Netflix sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, y, en toda esta época de los 80s, 90s, en que los Bulls ganaron 6 anillos, posicionan como a Michael Jordan como un asshole en algunos episodios, como que es un bastardo y trata a sus compañeros pésimo. Entonces, mi pregunta para ti ¿es posible ganar tanto sin tener que ser un asshole? O sea, tiene uno que estar tan competitivo, pero miserablemente competitivo, para sacar lo mejor de los compañeros, o se puede ser buena gente y igual sacar lo mejor de los compañeros. O sea, bueno, Phil Jackson se supone que no era un asshole, el coach de los Seattle Seahawks también es una persona bastante buena. Pep parece que también es más tranquilo. ¿Qué tanto se saca el mejor desempeño de los jugadores gritando y siendo intenso? ¿Es posible no ser tan intenso mentalmente y sacar lo mejor de los jugadores o no?
Muy bien, bueno, excelente. O sea, has hecho bien la tarea, también pasaste la prueba de las preguntas. A ver, acá yo me apoyo mucho en un autor que es bastante reconocido a la hora de la investigación y la aplicación de liderazgo deportivo, que se apellida Cheladuray. Y Cheladuray básicamente lo que propone, o por lo menos te comento un extracto para responder lo que estás planteando, es que el liderazgo efectivo, o el liderazgo que logra al final un efecto deseado, es una combinación de los siguientes factores. Número uno, el estilo de liderazgo, en este caso el entrenador, o bien del capitán o algún líder del equipo como Michael Jordan. Número dos, las características que tienen el equipo como tal. Y tres, las características de la situación que se está viviendo. Entonces, encontrar la combinación idónea de qué necesita, qué estilo de liderazgo necesita ahorita aplicar el entrenador versus la característica del grupo. ¿A qué me refiero? Si es un grupo joven, es un grupo maduro, es un equipo de media tabla arriba, está descendiendo o va a clasificar, o sea, que están acostumbrados o no, tiene gente más impulsiva o más tranquila, o sea, ¿qué características tiene? Y tres, ¿cuál es la situación que están viviendo? O sea, ¿es la final, no es la final? ¿Están por descender o no? ¿Está empezando el torneo? ¿Está terminando? ¿Qué es? ¿No? Entonces, cada líder tiene, y ahí es donde se viene otra tendencia que le llamamos, o se le denomina el liderazgo situacional, que es que vos, normalmente hablemos de los tres estilos clásicos, porque hay mucho más, pero hablemos de los tres clásicos: el autoritario, el democrático y el laissez-faire, el dejar hacer. Entonces, hay un entrenador que normalmente es autoritario, bien, Sí. pero ese de hecho son los old school, ¿no? Los old school son un poco más autoritarios. Como en los Entonces, básquetbol colegial que tiran el sol. Y uno dice, exacto. relajado. Eso mismo, ajá. Entonces, hay grupos, por las características que tengan, X, Y, Z, no vamos a entrar, de que ese estilo les viene bien, o sea, que tienen que estar siempre, que le griten, porque más bien en el momento que lo entrenan no les grita, como que les hace falta y algo no funciona, ¿no? Pero la situación, de pronto, esa vez no ameritaba que el entrenador gritara tanto, sino que fuera un poco, conectara un poco más, fuera un poco más tranquilo, tal. Entonces, es tan complejo de que el tema es de que todos los entrenadores tienen que saber cuál es. Yo comparo esto como si fuera un sombrero, Estefan. O sea, mi sombrero favorito, mi gorra favorita es la de democrática, la autoritaria, dejar hacer. Pero hay momentos de que si mi gorra favorita es una gorra de, no sé, de baloncesto, pero yo voy para una cena, yo no me puedo poner la gorra de baloncesto porque voy a una graduación en el hotel. O sea, si me quiero poner algo, me pongo pues un sombrero más elegante, más tal. Claro. Si voy a nadar, me tengo que poner la gorra de natación, que más comprimida. O sea, ¿a qué voy a exponer y qué me puede facilitar el disfrute y todo de esa situación? Entonces, lo mismo es el tema de liderazgo. O si no, más bien te pongo un ejemplo de golf, que también lo suelo poner. O sea, los palos de golf, o sea, tienen todos un objetivo, una función. Entonces, yo le digo a los entrenadores que es como su saquito de palos de golf, que en este caso son 3 o 4 o 5 estilos, hablemos de 3, y ellos tienen que saber cuál es o sea, este es mi palo favorito, pero sé que para algunas ocasiones como un pot, después un drive, después, o sea, ¿para qué situación necesito cuál? ¿Verdad? Entonces, esto es así. Igual con el equipo, o sea, yo suelo ser democrático, pero hay momentos donde tengo que ponerme autoritario y girar la instrucción sin preguntarle a nadie. ¿Cuándo son los momentos de dejar hacer o laissez-faire? Cuando los jugadores se van y se reúnen de manera íntima, ellos hablan, discuten, ahí el entrenador no mete mano. A nivel de fútbol, ¿qué es un dejar hacer? Antes que se empiece la práctica, normalmente se hace el famoso monito o el rondo, ¿no? Entonces, eso es un espacio para los jugadores. Y el entrenador ahí, pues, no tiene mucha repercusión. Ese es el espacio de ustedes. Ahí controlan ellos. Y hay situaciones tensas igual,
que el Phil Jackson, por ejemplo, era muy democrático y muy dejar hacer, por cierto. Ajá. O sea, él no era tan autoritario, como él decía, era un poco más democrático y dejar hacer. O sea, Phil, que es que estamos súper estresados, déjanos ir a jugar golf. Sí, me voy a Las Vegas. Me voy a Las Vegas. Bueno, en el caso de Dennis Rodman, pero por eso Phil Jackson es un grande, porque él conectaba primero con la persona, que es fundamental. O sea, no puede haber aprendizaje sin afecto. O sea, tiene que haber un vínculo. Entonces, Denis, ¿qué ocupas? Tal cosa, bueno, ándate, te doy tantas horas. Por eso, te doy tantas horas y ya. Entonces, eso generaba empatía, un compromiso. Yo te doy permiso, vos me tenés que devolver a mí también y al equipo, ¿verdad? Sí. Y lo logró. Entonces, era un genio. O sea, era un genio para poder dominar esas tres cosas. El estilo del entrenador, en este caso Phil, las características de los miembros del grupo, que sabía qué fichitas tenía, ¿verdad? Qué personajes tenía, a quién apretaba más, a quién apretaba menos. Y tercero, cuándo le podía decir, te puedes ir y cuándo no, no te quedas acá, o sea, no te vas a ningún lugar, ¿verdad? Me da la sensación que con los palos de golf que estás diciendo, el que se ocupa en cada situación, ahí, por ejemplo, creo que fue en una de las semifinales contra el Real Madrid, que Pep Guardiola les puso un video a todos los jugadores, entrelazados todos los jugadores ahí con un video de gladiador, y todos lo vieron y salieron, o sea, obviamente estaban bien preparados en otros aspectos, no es que le vas a poner el video de gladiador a un equipo y le va a ganar a otro, así, pero como que eso es lo que requería el equipo, aparte de una buena estrategia ese día. Y con respecto a conocer y hacer ese bonding con el jugador, el que yo he visto que lo ha hecho mejor, obviamente nunca estaba en el camerino, pero por los testimonios que he visto y los videos y las entrevistas, me parece que Mourinho hace un bonding con los jugadores increíble. Yo vi el video de Materazzi cuando se fue del Inter llorando en el estacionamiento y ha logrado hacer una conexión con muchos, como también el que no le compra el mensaje, pues va para afuera. Pero me parece que sí se le ha metido en la mente a muchos como que todos los detalles, la mentalidad, lo ha logrado increíble. Ok, ahí te va la siguiente pregunta. Y aquí me voy a enojar porque he visto partidos que, ¿cómo hace uno para decirle a un jugador que desayuna, cena y almuerza tarjetas rojas o que lo echan por faltas técnicas? ¿Cómo se le dice? Por Dios, mae. Estamos en una final o en un partido, ¿cómo putas? Por favor, que no te saquen ejemplos. Rafa Márquez contra Estados Unidos en el Mundial del 2002 para matar. Rafa Márquez en muchos partidos de México, a pesar de ser un Hall of Famer grande. Draymond Green de los Warriors, Rasheed Wallace, o sea, todos han comido faltas técnicas. Sergio Ramos, que yo le voy al Barcelona, entonces que lo sigan expulsando, pero por Dios, o sea, Pepe, Arturo Vidal el otro día, o sea, contra el Real Madrid, que lo expulsan por estar gritando. ¿Cómo se puede trabajar ese anger management para decirle, mae, no podemos tener 18 expulsiones al año? ¿Cómo se trabaja ese aspecto mental? Porque el jugador puede decir, no, yo soy buenísimo, no me importa, si no te gusta, pues igual el club me va a mantener a mí que al entrenador, porque los entrenadores vienen y van más que los jugadores en algunos deportes. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? Es por favor, tranquilo, o es un trabajo de años, o es un trabajo con un anger management coach o con un psicólogo como vos. ¿Cómo se trabaja? Porque me desespera ver partidos donde pasa lo mismo cada fin de semana. Sí, a ver, eso tiene que ver mucho con la personalidad del deportista, ¿no? Y acá entra en juego rasgos de personalidad, en este caso de impulsividad, que son las personas que piensan menos y hacen más, ¿verdad? Son muy viscerales. Y ahí versus la persona que es más racional, más tranquila, ¿verdad? Los grados de agresividad también altos, bajos. O sea, esto es un tema de personalidad. Entonces, yo lo que suelo hacer es, bueno, yo utilizo tests psicológicos avalados científicamente y todo para poder crear un perfil individual del deportista y si es un deporte colectivo, pues sacar el perfil general del equipo, ¿no? Justamente en algunos rasgos, el rasgo que vos te referís,
normalmente está en literatura como neuroticismo, qué tan neurótico es la persona, entendiéndose como control emocional, para hablar un poco más Ajá. fácil. Entonces, obviamente lo que se busca es que un deportista élite tenga un nivel de control emocional alto o medio alto, ¿ok? Lo que pasa es que hay muchos talentos y muchos que son muy buenos que suelen puntuar medio o medio bajo. Entonces, Sí, acordémonos de que, o sea, la parte psicológica es un elemento más, pero es, o sea, un tema técnico, táctico, físico, ¿no? Entonces, sí, por eso, como ahora que me estás midiendo que si paso o no las preguntas, o sea, porque no pasé esto, entonces es quedas fuera. No, hay que trabajarlo. Ahí entra la disposición que tenga el deportista de poder sí, llevar a cabo lo que se le propone, el plan de trabajo, el protocolo establecido y también pues la calidad del profesional con el que trabaje, ¿no? bien. Y sí es trabajable. Lo que pasa es que en esas reacciones quienes tienen esos rasgos ya de nacimiento, digamos, que son Sí, más impulsivos, en la situación de juego, que normalmente es una carga de estrés alta, hay una presión alta, la frecuencia cardíaca está arriba de 150, hay eventos de frustración porque de pronto no están ganando, porque normalmente pasan cuando hay algo en contra, cuando no les pitan sí, algo, cuando están en contra del marcador. Entonces, los recursos para afrontar esa situación adversa en estas personas son limitadas. ¿Okay? Entonces, vos puedes tener una caja de herramientas llena para, bueno, antes de que yo llegue al golpe, pues saco esta herramienta, saco esta otra, ajá, y de ni modo, me tocó sacar el martillo, lo más, el garrote, lo más sí, primitivo, ¿verdad? Del ser humano. Pero hay otros que encima tienen dos, tres, nada más herramientas y después tienen que sacar, ¿verdad? Como un sí, cavernícola. Entonces, de como hecho, Roy King, exacto, porque si vos ves, una de las más frecuentes o la más famosa fue la de Luis Suárez, por ejemplo, las famosas totalmente. mordidas. Entonces, vos decís, ¿qué pasó ahí? Una explicación desde afuera, porque como decís vos, no tengo la oportunidad de conocerlo ni conocer su historia de vida con detalle, pero lo que pasa es de que el lóbulo frontal, Estefan, que maneja, controla un poco más el tema del raciocinio, a Sí, ese momento literalmente apagamos el switch off, pum. ese es el que le dicen eh, en inglés prefrontal cortex, ¿o no? exacto. Ok. Y si apagan el breaker arriba, ¿quién queda en mando? Queda en mando el sistema límbico, o sea, la parte que controla las emociones. El fight Y or flight. Ajá, entonces cuando estamos ahí controlando, cuando el sistema emocional está controlando todo, tienen respuestas conductuales primitivas, básicas. El morder es una respuesta primitiva. O sea, Claro. es lo más básico. Nos devolvemos al ser más primitivo, más básico que tenemos. El golpear, el morder, y cuando otra vez se enciende el switch de arriba, ¿y qué pasó? Ya es muy tarde. Yo no pensé, si usted le pregunta a cada una de esas personas, mira, vos de aposta, de manera premeditada, dijiste, voy a morderlo. No, Sí, simplemente pasó. O sea, sí, y tiene menos recursos, ¿no? Entonces lo que se intenta es proveerle más herramientas, más recursos para que antes de que lleguen ahí abajo, pues haya pasado por un filtro mucho más grande, ¿no? Y eso se bien. entrena, efectivamente. De hecho, uno de mis primeros casos que tuve en el Atlético de Madrid fue, en la práctica, fue un chico, un juvenil, que tenía pues, problemas emocionales y había lesionado a propios compañeros en entrenamiento. Entonces, ¿Qué? era súper agresivo. Y así me inauguraron en el Atlético, pero tome, Yo vaya, pensé que me ibas a decir Diego Costa y dije, no, no le cambiaste mucho. Pero ok, aquí te va la siguiente pregunta. Tengo tres preguntas más y ya casi dale. estamos llegando a la hora, pero igual, ok, démosle aquí rapidillo. Ok, LeBron James, uno de los definitivamente los mejores jugadores de la historia, ok. Él llega a creo que 10 finales seguidas de la NBA, de las cuales gana 3 y pierde 7, si no me equivoco. Acaba de ganar su cuarta. Ok, perfecto. ¿Cómo hace un jugador de esta índole, obviamente que es sumamente talentoso, pero estando en la cima también tiene mucha presión y decir, mae, soy yo el gafe de mala suerte? O sea, llegué 10 veces y solo gané 3. O sea, ¿qué pasa? Definitivamente LeBron James es uno de esos jugadores que
son jugadores franquicia y se ha notado que ha hecho mejor a cada jugador con el que ha jugado porque ha llegado a las finales en diferentes equipos. Pero, ¿qué se requiere mentalmente para decir, ya intenté esto, ya intenté esto, ya intenté esto, ya intenté esto y sigo perdiendo? O sea, yo sé que él habló con los greats, con Michael Jordan, con Larry Bird, con Magic Johnson, entre otros, para que le diera Kobe Bryant, para que le dieran consejos de qué hacer para poder de alguna manera creérsela de que él no era el de mala suerte y seguir intentando sin tener que estar como que discouraged, bajoneado todo el tiempo porque llegó hasta donde era y perdió, llegó hasta donde era y perdió, casi como Michael Ballack que llegaba a todas las finales y las perdía. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto mental de no echarse toda la culpa a uno mismo y seguir trabajando todos los días para ver si llego a ganar? Sí, bueno, ahí yo le diría a LeBron, bueno, bienvenido al alto rendimiento. O sea, Sí. esto es de perseverancia y por eso llegan tan pocos y por eso él todavía está ahí, porque se trata de perseverar. No es solo motivación, que la gente normalmente lo canaliza por ahí, porque la motivación es como una montaña rusa, ¿verdad? O sea, es Sí. ups, downs, pum, pum, rápido. Pero el tener claro, ahora que me enseñaste todos esos charts que tenías en la pared y todo, el tener claro eso es lo que te da sostén y permanencia. Te comento un estudio que vi hace un tiempo sobre tenis, te cambio un momentito nada más la disciplina, Sí. en donde hicieron como un análisis estadístico como los mejores 10 del ATP, los mejores 10 tenistas del mundo. Hicieron unos juegos estadísticos. Te cuento lo más importante. De todos esos juegos de los mejores 10 del mundo, lograron sacar de que había más juegos perdidos que ganados. O sea, ¿Qué? los mejores 10 del mundo tenían acumulados entre sí, Ajá. más, del total de juegos tenían más perdidos que ganados. ¿Qué podemos leer entre líneas? O sea, que para poder estar en la cima y poder tocar el cielo y disfrutar un poco, primero tenés que aprender a perder, a afrontar la derrota. Sí. Que la derrota es lo más frecuente en el deporte. O sea, no es al revés. O sea, Sí. ese es el reto, por lo cual, y por eso es porque tanta gente se queda en el camino, porque dice, no, Sí. ¿para qué voy a seguir? Ya, hasta aquí y se acabó. Pero personas Bueno, como hubiera sido profesional, pero me rompí la rodilla. esa, Como yo, como exacto, yo, como yo. esa es una clásica, efectivamente. Entonces, para llegar a la elite, para estar ahí, primero es difícil llegar y Súper mantenerse es más difícil. complicado. Entonces, si vos me sacases o me refrescases estas estadísticas, 10 finales y 3 ganadas, yo te pregunto a vos, ¿quién tiene 10 finales en la Sí, muy NBA? poca gente. O sea, No, no, no. O sea, creo que él la tiene clara de que es uno de los sí, mejores jugadores de la historia, pero me refiero como get over that emotional hump de decir, mae, llego hasta la final del mundial y sigo mamando. O uh-huh. sea, no cualquiera se repone, hay que estar mentalmente muy fuerte. Yo sé que LeBron James gasta más de un millón y medio en todo su cuerpo, lo mental, lo físico, masajes, y todo por eso es LeBron James. Y creo que aquí hay una distinción que mucha gente dice, pues como es LeBron James, puede gastar un 1.5 millones en todo esto y trabajar en el mismo. No, 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 no. Es LeBron James porque desde antes ha invertido en el mismo por años, de años, de años. Y este ha sido un momento en que ha ido construyendo. Entonces, me quedo en la NBA por unos momentos porque me encantan todos los deportes, pero bueno, mis favoritos son la NFL, el fútbol americano, el básquet y el fútbol. Entonces, por ahora, Greg Oden fue el número uno del draft del 2007 y era un increíble jugador colegial. Steve Kerr en ese momento dijo que era de esos jugadores que vienen una vez cada década. A los meses que ya en la pretemporada se lesionó, se perdió toda la temporada, nunca volvió a hacer lo que pensaban que iba a hacer, nunca llegó a la élite y terminó yendo a otros equipos y nadie lo contrató. O sea, es un golpe durísimo emocional, not live up to the expectations, como dicen en inglés. Un jugador que tenía todo el talento, no sé si era fuerte mentalmente o no, pero he escuchado a algunos doctores, por ejemplo,
en el informe Robinson del Mundial del 2010 de España, que Andrés Iniesta estaba pasando por unas épocas difíciles y el doctor del Barcelona y de la selección cuentan que cuando estás mentalmente mal y débil, eres más propenso a caer en nuevas lesiones y caer en nuevas lesiones y caer en nuevas lesiones. Entonces, ¿qué se requiere mentalmente para poder pasar esta mala suerte y recuperarte una lesión, como lo ha hecho Thiago Alcántara y Rafinha, que se han roto el ligamento cruzado o los ligamentos varias veces, o Sergio Asenjo del Villarreal, el portero que se ha roto el ligamento cruzado 4 veces y vuelve y vuelve? ¿Por qué muchos jugadores no lo logran hacer y por qué otros sí? Porque por lo que me queda es que el talento lo tienen, pero todo se puede atribuir a lo mental, aparte del talento, o simplemente es mala suerte o es algo fisiológico que dice, no, pues ya este mae le tenía que pasar a los 19 años que se iba a romper algo por su altura o algo. Sí, bueno, yo creo que no quiero sonar acomodado, pero es multifactorial y vamos a mencionar algunas cosas. Primero, principio número uno, tras una lesión física hay una lesión psicológica, siempre. ¿Qué es lo que pasa? De que normalmente se trabaja toda la parte física, es decir, se va al médico, se le da un diagnóstico, lo pasan al terapeuta físico, hay un adaptador físico, te vuelve al médico, le da de alta y se acabó. Pero ¿qué pasó, Sí. qué pasó con la lesión psicológica? Nadie o normalmente no se atiende. ¿Qué es esto? Miedos. Tras una lesión es un tema de un estrés postraumático, o sea, prácticamente eso es ley, o sea, tenés situaciones, episodios de ansiedad o la pasas muy mal después pensando en ese evento traumático. Dos, para que tengas una idea, desde el punto de vista psicológico, uno de los modelos más fuertes que se utiliza para trabajar la lesión del deportista es exactamente el mismo modelo del duelo, ¿no? O sea, ¿En serio? se Wow. trabaja los pasos del duelo para cuando se trabaja con deportistas lesionados, porque efectivamente lo es el duelo es el tener sentimientos hacia una pérdida de una persona, de un trabajo, de una Ajá, mascota, ajá. de un lugar que cambiaste de ciudad, o sea, eso es un duelo, ¿no? Entonces, ahí los deportistas normalmente hacen duelos porque se Ajá. le está amputando, se le está limitando de esa actividad que tanto disfrutan, ¿no? Y ya no están ahí conectados. Sí. Entonces, el tema es complejo. ¿Por qué me preguntas por qué algunos siguen y otros tras una lesión o media lesión ya se quedaron? Bueno, de nuevo, hay unos que vienen con recursos naturales que afrontan mejor adversidad y otros no. Entonces, acá aparece la famosa variable de la resiliencia, Estefan, que está Sí. muy de moda, que a mí me gusta definirla como la capacidad, son 3 pasos para mí. 1, afrontar la adversidad, ponerle cara. 2, afrontar, superar. Y 3, Sí. salir fortalecido de esto. Entonces, el deportista élite se caracteriza por ser o tiene que ser resiliente, porque la adversidad está a la orden del día. Hoy la lesión, mañana es un contrato, después es el rival, después es el entrenador que no me pone, después, o sea, esa adversidad Sí. constante. Entonces, la lesión es el capítulo que ningún deportista quiere vivir, pero está en la letra pequeña del contrato de ser deportista. Claro. Porque Sí. está incluido, o sea, inclusive las personas no deportistas, igual, pues salimos, me resbalo en las escaleras y ya está, me lesioné, o sea, es un tema, es un tema que está, Como, claro, como está, Santi Canizares, ta, ta, que se rompió, ¿cómo fue? El vaso, el vidrio, el shampoo, se le rompió justo antes del Mundial y no pudo jugar. o sea, eso, como vos decís, eso es un tema, eso es suerte, es un tema al azar. O sea, usted dice, bueno, Sí. igual, cuando hablamos de suerte, a mí me gusta mucho la definición que dice que la suerte es cuando se encuentra la oportunidad con el trabajo. ¿Mm? Sí. Entonces, esa me gusta porque en realidad siempre hay una explicación para todo. ¿Por qué se le cayó el shampoo? Bueno, ahí, porque posiblemente no se lavó bien las manos con agua y quedó todavía resbaloso y se le cayó. Bueno, o sea, siempre hay como una explicación, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tomar en cuenta las expectativas que vos dijiste también. O sea, el Sí. juego de las expectativas internas y externas, cuando las expectativas son muy, muy altas, como el caso de este muchacho del draft,
y pues yo quiero apostar y quiero hacer todo que salga bien, y cuando inclusive todo lo colocamos así y se viene una situación de estas inesperadas, se me cae el mundo, se me cayó el castillo en naipes y está en uno, ¿verdad? De poder reunirlo, pero también juega partes externas. La red social que tenga. Y no me refiero a Facebook, no me refiero a Instagram, Sí. me refiero a cómo está constituido su familia, su pareja, sus amigos. O sea, Sí, acá juega totalmente. un papel importantísimo, que es una barrera de contención de estos momentos, papel social. En psicología evaluamos, Estefan, personalidad, evaluamos las herramientas que tengan para afrontar adversidad, evaluamos historia del estrés, es decir, por cuáles Wow. eventos de estrés altos han pasado, no solo deportivos, sino extradeportivos. A ver, contame un poco de tu historia. ¿Cuál ha sido las situaciones más complicadas que has vivido? A mí me ha tocado deportistas que me han dicho, te cuento, y me dicen, se me quemó la casa una vez, después se me quemó 2 veces, después tuvimos que dormir. Y usted dice, pero vamos a ver, y ve la historia de vida que ha sido súper cruda, y cuando se Sí, topa una lesión, es un paseo en el parque. O sea, dice, esto, claro. vámonos, porque la vida lo formó así, ¿verdad? Como Entonces, nos Dani Alves, interesa, me parece que siempre está positivo correcto, Dani Alves. correcto, es que estos son unos guerreros de la vida, o sea, son unos guerreros, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente, que estaba vos hablando del tema de creérsela o no. Sí, hay gente de que tiene esa vida complicada. Para muestra ahorita el tema de Maradona, que ha sido, pues obviamente, un tema de hoy, de por qué es tan ídolo, por qué es un ícono a nivel latinoamericano, no solo Argentina, porque es el típico ejemplo, la persona que nace en un lugar marginal, complicado, difícil, y triunfa. Ahora, Sí, ¿cuál fue el vehículo? ¿Cuál fue el medio que utilizó para triunfar? El deporte, en este caso el fútbol, ¿no? Y porque el deporte, normalmente, de esos jugadores pasan a una vida totalmente antagónica. Pasan de no sí, tener nada a tenerlo todo y más. sí, Y ese cambio radical es muy complejo de poder sí. equilibrar. Es muy difícil, ¿no? Hay que estar ahí. Entonces hay que encontrar un poco de zona gris para poder estar ahí tirando. Y para ello necesitamos de un entorno social favorable. ¿Mm? Sí, me O parece no. en los stories de Neymar siempre tiene, de Instagram siempre tiene a los mismos amigos, a su papá, que creo que es su representante, Messi tiene a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, siempre, no sé quién es este, pero siempre es como el mejor amigo que está con él, no sé si es el fisioterapeuta, psicólogo del Barcelona, que es como argentino, o español, tiene el pelito como medio largo, Ajá. pero siempre está con él y es como también su mejor amigo y me parece súper importante porque lo hemos visto al revés. Mike Tyson o gente que no lo ha tenido y simplemente va en una espiral de cosas más, o hasta Britney Spears o gente o sea, es muy difícil porque estás en la cima y de repente ¡bum! Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Es mi culpa? Y de repente uno asocia la identidad o el self-worth a estar en la cima porque todo el mundo te ama en ese momento y de repente no te ama. Claro. Sí, eso es importante lo que acabas de decir, porque ¿dónde depositan el valor que vos estás hablando? Sí, Lo depositan en el campo, en este caso deportivo, ¿verdad? Entonces, normalmente son tres formas de alimentar nuestra estima, nuestro valor. Una, el ser; dos, el tener; y tres, el hacer. Entonces, qué interesante. yo valgo por lo que yo soy, por el ser; yo valgo por lo que yo tengo, por el carro, la mansión, tal; o yo valgo por lo que yo hago. Soy celebridad deportiva. Entonces, Cierto. normalmente la apuesta mucho más al tener y al hacer, Sí, pero ambos tienen fecha de caducación. Eh, no, o sea, se van a acabar los carros, ahora se pueden ir las casas, pero lo que se mantiene en el tiempo es el ser. Si sí, no muy cultivas esa importante. parte del ser, entonces, como decimos, todo puede cambiar. Como dijiste, estás arriba, estás abajo, ganas más plata, menos, quedas campeón, estás lesionado. Entonces, es como una bolsa de valores, ¿no? Vos que estás en el mundo financiero también. O sea, cambia Sí, radicalmente. sí. Estás lesionado, cayó tu precio, ya vale menos. Ajá.
Ganaste la Copa del Mundo, se disparó. Entonces, el deportista asocia eso y es una crítica al deporte de élite porque deshumaniza al deportista Totalmente. y más bien lo cosifica. De hecho, hablamos de que los deportistas son fichas. Es el fichaje. Tal equipo, tal jugador, Estefan pertenece a tal, o sea, te cosifican en una ficha, te tasan por un monto y vos perteneces a. Correcto. Varias de las cosas que he trabajado, más que nada desde el 2017, desde que ya me dedico a ese tiempo completo, y al estudiar a gente que ha logrado cosas extraordinarias, como siempre lo digo, y es que tienen varios fundamentos que trabajan para que la casa de naipes no se derrumbe. Y entonces son cosas que veo en todos los líderes, en gente que ha logrado cosas extraordinarias, y es en el Miracle Morning, un libro que me cambió la vida, lo denomina como Savers, Savers. Entonces la S es silence o prayer, o sea, o puede ser meditation. La A es afirmaciones, la V es visualizaciones, la E es ejercicio, la R es leer libros, y la S es scribing, que es journaling, escribir en un cuaderno, y eso también te desarrolla tu crecimiento, tu self-awareness. Yo también he visto y le agregaría uno de los más importantes para tener ese self-worth y apreciación individual, no de cosas externas y no desde un punto de vista de escasez, más sí de abundancia, que es la gratitud. Entonces yo tengo un pequeño journal que se llama el 5-Minute Journal, donde todas las mañanas te pregunta 3 cosas por las que estás agradecido, 3 cosas que harían este día increíbles que dependen de ti. No, o sea, tienen que depender de ti. Si me gano la lotería, entonces nunca, o sea, que yo pueda lograr, ¿no? Una afirmación, y en la noche, ya después de que ha transcurrido el día, te pregunta 3 cosas increíbles que te pasaron hoy y una cosa que pude haber hecho mejor en este día. Entonces ya después que uno tiene muchísimas estas, aquí yo tengo mi 5-Minute Journal, ya que uno tiene un montón de estas de todos los días, las lees y dices, mae, tengo 3 por 7 días, 21 cosas increíbles que me pasaron esta semana, y uno va sintiéndose como que la vida de uno es increíble. Entonces, en lugar de decir, ay, no soy campeón de la Champions, no tengo esto, no soy profesional, no sé qué, todo el mundo me odia, no, tengo esto y estoy agradecido. Me parece alguien que lo ha logrado muy bien, lo he conocido un par de veces, Joel Campbell. Me parece que él, a pesar de mudarse mucho de país, no lo conozco tan bien, ¿verdad? Pero me parece que en sus stories y en todo, con el núcleo de su esposa y de sus hijos, ha logrado mantenerse como que bastante o sea, los pies en la tierra y agradecido y feliz de lo que tiene. Y para finalizar esta entrevista, te voy a hacer la pregunta tradición que le hacemos a todos los invitados, que es la pregunta de la champaña, que va así. Y es, si nos encontramos y nos reunimos en un año con una botella de champán, ¿qué estamos celebrando en la vida de Luis Diego Hernández, el indomable? Uy, qué buena pregunta. La voy a anotar para yo hacerla también, la voy a replicar. Ajá. Yo creo que primero estaríamos celebrando la vida, cosa que estabas recién hablando. Yo creo que es el mayor regalo que tenemos. 2, estaríamos celebrando muy posiblemente algún logro deportivo, que estés en esto, que hayas colaborado con algún equipo, con un deportista a nivel individual o a nivel privado. Estaríamos celebrando que estamos comiendo una muy buena cena. Yo soy un poco carnívoro, no sé vos, pero me gustan los buenos cortes. Sí. Y posiblemente también estuviéramos celebrando escuchando música. También es una de los aspectos que despierta mucha felicidad. Y la tertulia como tal, per se, el compartir esto que hemos estado haciendo, este espacio, creo que también es digno de celebrar. Me encanta, mi querido Luis Diego. Esto ha sido, o sea, comida para el alma. Para mí, nos pudiéramos quedar 8 horas aquí. Tengo 1000 preguntas más. Quería comentar, interrumpirte 25,000 veces, pero
pero por motivos comerciales. Claro. Cortar esta entrevista por ahí de la hora. 1000 gracias. Me queda claro que no es un factor. Son muchos factores, pero si hacemos las cosas correctas, nos rodeamos de gente positiva, de un núcleo familiar sano, dormimos bien, descansamos, comemos bien, o sea, todo lo que sabemos que debemos de hacer y no lo hacemos, vamos a poder alargar la vida o la carrera exitosa en lo que queramos lograr. Sí, Entonces, sí, hay unos que hablan de que es un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo reaccionamos, ¿verdad? Frente a lo que sucede. Entonces también, aparte de esas cosas, el resumen de que acabas de hacer es el aspecto volitivo, la voluntad, que me parece que también es una de las fuerzas más importantes que va a mediar para lograr o no los objetivos. Esa es inteligencia emocional, que bueno, por lo visto sí se puede trabajar entonces. 100%. Muy bien, mi querido Luis Diego, te agradezco muchísimo. Siempre bienvenido, puertas abiertas aquí al Stefan Dyer Podcast. Y por favor, seamos amigos de aquí en adelante. Te amo. Ya lo éramos, no te has dado cuenta. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.